Muy buenos días, les saluda el profesor Edgardo Ávila Vilela. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. La sesión nos divertimos representando fracciones. El propósito que deben de cumplir hoy los estudiantes es identificar y representar fracciones como partes de un todo. Ahora, ¿qué pasos debo de seguir para lograr este propósito? Primero, debemos de identificar datos en problemas que impliquen repartir una cantidad en forma equitativa. ¿Qué quiere decir equitativa? Igual. Expresándolos en un modelo de solución con fracciones usuales con denominadores diferentes. Ya vamos a ver qué parte indica el denominador. Ahora, como segundo criterio tenemos expresa tus representaciones de manera concreta, gráfica y simbólica de las fracciones como parte de un todo. Empezamos. Situación problemática. Primero debemos de leer atentamente para poder analizar y entender el siguiente problema. El papá de Juan ha cosechado maíz de su terreno agrícola. Al menor de sus hijos los puso a desgranar el maíz. Luego su papá quiere saber cómo puede representar una determinada cantidad de semillas en una fracción. Le dice a Juan que coloque 12 semillas de maíz en una bandeja de la siguiente forma. Ustedes observan aquí la imagen y miren cómo Juan ha colocado el maíz. Miren, los ha colocado en columnas, en este caso de A3, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos maíces ustedes observan en esta bandeja? Muy bien, 12 maíces, 12 semillas de maíz. Eso es lo que nos indica el problema. Ahora, ¿qué quiere saber el papá de Juan? Quiere saber cuántas semillas de maíz habrá en un medio. ¿Cuántas semillas de maíz habrá en 2/3? ¿Y cuántas semillas de maíz habrá en 3/12? Dependiendo de la cantidad que nos están planteando en este problema. Ahora, ¿recuerdas qué pasos debes de seguir para resolver un problema de matemática? Luego lo vas a expresar lo que recuerdes a un integrante de tu familia. Primero, debemos de comprender el problema. Para poder comprender el problema debemos nosotros de plantearnos preguntas. Claro, después de haberlo leído una y otra vez, analizado una vez que ya yo lo comprendí, recién planteo mis preguntas. Como por ejemplo, ¿qué datos nos proporciona el problema? ¿Qué debemos de averiguar? ¿Qué estrategias voy a aplicar para poder resolver mi problema? ¿O de qué manera lo voy a desarrollar? Entonces son algunas preguntas que debemos plantear para la comprensión de esta situación problemática. Luego, como segundo paso, vamos a buscar alguna estrategia. ¿Qué estrategia yo voy en este caso, a aplicar para poder dar solución a este problema? Una vez que yo ya tengo identificado la estrategia, ahora sí lo pongo en práctica o lo aplico. ¿Para qué? Para poder encontrar la solución de la situación problemática que se ha planteado. Y finalmente, cuando yo encuentro ya la solución, voy a verificar si la respuesta es correcta. Recuerden que a veces nosotros en el transcurso o en el proceso, a veces nos equivocamos en algo. Entonces, este cuarto paso nos va a permitir revisar y además verificar si las respuestas que yo he dado son las adecuadas y las correctas. Muy bien. Es hora de comprender el problema. Y aquí, como ustedes ven, les planteo algunas preguntas para la misma comprensión. Ahora, ¿de qué trata el problema en este caso? Si nosotros observamos aquí, el problema trata que su papá quiere saber cómo puede representar una determinada cantidad de semillas en una fracción. De eso trata el problema. Ahora, ¿qué datos me proporciona este problema? Los datos que me proporciona este problema son las 12 semillas de maíz que se encuentran en una bandeja. Y además de eso, los datos que también me proporciona son
las fracciones que yo debo, en este caso, representar de acuerdo a las semillas que nos están dando. Ahora, ¿qué me pide averiguar? Aquí me pide, en este caso, representar la cantidad de semillas en 1/2, en 2/3 y en 3/12. Eso es lo que me pide averiguar. Ahora, ¿cómo resolverías el problema? Aquí yo voy a usar representaciones concretas. En este caso, estas representaciones concretas, yo puedo utilizar tapas, las mismas semillas de maíz o de repente botoncitos. Si no tengo semillas de maíz, puedo utilizar tapitas o botones. Y si tienes maíz, mucho mejor para que puedas representarlo de forma concreta. Ahora, después vamos a hacer gráficas. Estas gráficas ya vienen a ser, en este caso, los cuadros que voy a realizar para poder hacer, en este caso, las divisiones, ¿sí? de acuerdo a la fracción que nos proponen en este problema. Y la manera simbólica es ya representar en números lo que representa, en este caso, el problema. Ahora, estas representaciones de acuerdo a los términos que indica también la fracción. Hay que tener mucho cuidado a la hora de representar de estas tres formas, teniendo en cuenta los términos de la fracción. Muy bien, hasta aquí ya sabes de qué trata el problema, ¿verdad? Ahora sí, manda a la obra. Como dije anteriormente, debes de tener el material concreto. Si es semillas, mucho mejor, porque estamos trabajando con semilla. Y si no la tienes, puedes usar tapitas en este caso, de botellas plásticas o botones. Este material te representará las semillas de maíz que se encuentran en la bandeja, en este caso. Ahora, veamos cómo podemos representar la cantidad de semillas con el material concreto. Y cómo pueden representarse las fracciones que significa 1/2. ¿Cómo lo saben? Pero antes de esto, recuerda con los estudiantes qué significa una fracción y cómo puede representarse. Entonces la fracción es una parte de un todo, ¿ya? La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que se han dividido en partes iguales. En otras palabras, la fracción es la unidad dividida en partes iguales. Cuando hablamos de la unidad, hablamos del todo. Y cuando hablamos de las partes divididas, ese todo, ¿en cuántas partes las vamos a dividir? Y estas partes tienen que ser iguales. No se olviden, si no son iguales, no estamos representando una fracción. Ahora, aquí tenemos los términos de la fracción. ¿Y cuáles son estos términos de la fracción? Numerador y denominador. Entonces, en esta representación simbólica, en donde nosotros observamos números, aquí podemos observar quién es el numerador y quién es el denominador. En este caso, el numerador es el número que está arriba, el 1. ¿Y qué indica? La parte que se va a tomar o que se va a pintar de la fracción. Nosotros lo que pintamos, o lo que sombreamos o lo que rayamos, esa es la parte que vamos a tomar. Y el número de abajo, que significa el denominador, va a indicar el número en que se divide la unidad. En este caso, ¿en cuántas partes voy a dividir yo la unidad? Y aquí vamos a hacer un ejemplo en la representación gráfica. A través de la representación gráfica, yo voy, en este caso, a representar un medio. Primero, ¿qué hago? Primero coloco mi unidad. Esta es mi unidad, este es mi todo. En este caso, ¿ya? Aquí lo estoy representando mediante un rectángulo. Recuerden que aquí está el todo y esto es la unidad porque hay un solo rectángulo, entonces significa que es 1, es mi unidad. Esta unidad yo la voy a dividir. ¿Y en cuántas partes la voy a dividir? A ver, ¿qué me indica las partes que voy a dividir? El denominador, pues. El denominador indica el número que se divide la unidad. ¿Y en cuánto me indica el denominador? En 2, significa que voy a dividir en 2 partes iguales. Y aquí lo voy a dividir en 2 partes iguales. Entonces, ya tengo que el denominador lo he dividido, me indica, el número en que voy a dividir la unidad. Y ya tengo dividida aquí la unidad.
Ahora, cada partecita equivale a un medio. Cada partecita equivale a un medio, ¿ya? Entonces, unida, un medio más un medio nos da la unidad. Ahora, el numerador. ¿Qué me indica el numerador? El numerador indica la parte que se toma o se pinta. En este caso yo voy a pintar, ¿cuántas partes? 1, porque 1 me indica el numerador. Entonces aquí pinto una sola parte, porque así me indica mi numerador. Ahora, aquí como ustedes observan, está representado un medio, ¿sí? Recuerden, la unidad dividida en dos partes iguales, de las que solo voy a tomar una o voy a pintar una de ellas. Ahora, volvemos a preguntar, ¿qué significa un medio? Entonces ya dije, y aquí lo tenemos. A ver, ¿qué significa un medio? Un medio significa, en este caso, la unidad dividida en dos partes iguales, en la que tomamos una de ellas. Eso significa un medio. Ahora, ¿en cuántas partes tendríamos que dividir los 12 maíces en este caso? ¿En cuántas partes creen ustedes para que sea mitad y mitad? Ustedes saben que la cantidad de maíz que nos han dado, ¿cuántos son? 12, ¿verdad? Esa es la cantidad que tenemos en la bandeja. Entonces ustedes cogen su maíz, sus botones o sus tapitas, ¿sí? En la mesa colocan una hoja de oficio o una hojabón, la doblan por la mitad, hacen una rayita dividiéndola en dos partes, ¿sí? Cada parte va a valer un medio. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a colocar la misma cantidad de maíz en un lado y en otro lado, porque es la mitad. Como tenemos 12, ¿cuál sería la mitad en este caso? En este caso la mitad sería, ¿cuánto es la mitad de 12? Muy bien, 6, pues entonces correspondería 6 para un lado y 6 para el otro lado. Y ahí ya yo me doy cuenta que la mitad de la cantidad de semillas que nos dan es 6 en este caso. Y aquí vamos a verlo detenidamente. Ahora, cada estudiante tendrá que lograr efectuar el proceso de dividir los 12 maíces en dos partes iguales y tomar una de estas, lo que me indica un medio. Luego en tres partes iguales y tomar dos de estas, lo que me indica 2/3, y finalmente en 12 partes iguales y tomar 3 de estas, que me indica 13/12, según sea el caso. Algunas representaciones concretas o gráficas de los grupos pueden ser así. Aquí le vamos a representar las tres interrogantes que nos están planteando en el problema. Cómo representar, en este caso, los 12 maíces de acuerdo a la fracción que nos indica. Primero, un medio. Aquí nos indica en este caso, estamos nosotros escribiendo la representación simbólica, en donde nosotros observamos el número. ¿Cómo se lee? Un medio, o también se puede leer la mitad. En el segundo, se lee 2/3. En el tercero, 3/12. Ahora, cada uno de estos nosotros los vamos a representar por la unidad. Recuerden que la fracción, la unidad dividida en partes iguales. Entonces yo voy a dibujar aquí mi unidad, que va a ser mi rectángulo. En este caso, mi rectángulo va a representar la bandeja en donde se encuentran los 12 maíces. Esa es mi bandeja, ¿ya? Ahora, a cada uno le voy a dibujar una bandeja, porque es la unidad. Ahora, a cada una de estas bandejas las vamos a dividir nosotros de acuerdo a lo que nos indica la fracción. Debemos de tener en cuenta que el denominador indica las partes en que se divide la unidad. ¿Y quién es el denominador ahí? El número que está abajo. Recuerden la información que les di. Pueden repasarla en su ficha. Denominador está en la parte de abajo y me indica la cantidad de partes que yo voy a dividir la unidad. En este caso el denominador es 2. ¿Cuántas partes? En dos partes iguales.
Igual, en el segundo, ¿cuál es el denominador? 3. En 3 partes iguales. Pero antes de eso, cada partecita, en este caso de las 2 partes que he dividido, corresponde o equivale a un medio. Ahora, en el segundo, 3 partes iguales. Yo lo puedo dividir a mi conveniencia. Ustedes saben. Ahora, aquí entonces vemos 3 partes iguales. Y cada partecita, ¿cuánto equivale? Equivale a un tercio y a un tercio, porque son 3 partes. En el tercero, ¿cuántas partes nos dice? 12 partes. Entonces yo voy a empezar a dividir. ¿Aquí cuántas partes van? 4. Todavía me faltan. Entonces hago las líneas, en este caso, horizontales. Y allí ya me salieron 12 cuadritos iguales. Y cada partecita de ellas va a valer un doceavo, un doceavo y un doceavo. Son 12 partes iguales. Ahora, de la bandeja me indican que yo tengo que colocar la mitad en cada lado. Entonces, si yo tengo 12 maíces, ¿cuál sería la mitad de 12? Tiene que ser 2 partes iguales. Entonces, 6 para un lado y 6 para el otro lado. Muy bien. Ahora, ¿qué más me dice aquí? Me dice que yo debo de tomar, en este caso, una parte de ellas. ¿Por qué una parte? Porque eso es lo que me indica el numerador. El numerador indica las partes que yo voy a rayar, que voy a pintar, que voy a tomar o que voy a sombrear. En este caso las voy a sombrear o rayar. ¿Cuántas partes debo de rayar? Una sola parte. Entonces, de las 2 partes que yo he dividido, una de ellas nomás yo rayo o sombreo. Y aquí me está representando, en este caso, un medio de manera gráfica. Ahora, en el siguiente ejemplo, ¿cuántas partes tengo? 3 partes. Muy bien. Ahora yo tengo que colocar la misma cantidad de maíces en cada una de ellas, de esas partes. Entonces, ¿cuántos maíces va a tocar a cada partecita? 4 maíces, pues a cada partecita. Si ustedes la cuentan, ¿cuánto es 4 más 4? 8 y más 4, 12. Ahí están las 12. Y las he dividido en 3 partes. Y en cada partecita hay, en este caso, 4 maíces. Ahora, ¿qué me indica el numerador? Que debo de tomar o rayar solamente 2 partecitas de ellas. Entonces empiezo yo a rayar 2 partecitas, ya, solo 2 nada más, ya, porque ahí lo he dividido en 3, pero yo solamente 2 partecitas tomo. Y ahí estoy representando 2 tercios. Ahora, en el otro, son 12 partecitas, y como son 12 maíces, entonces un maíz va a ir en cada partecita, porque son 12 maíces, no hay más maíces. Entonces, un maíz en cada partecita. Ahora, ¿qué me indica el numerador? Que voy a coger 3 partecitas de ella. Entonces, aquí voy cogiendo una partecita, y ahí voy cogiendo 2 partecitas, y finalmente 3 partecitas. Ahí están las 3 partecitas que hemos cogido, ¿ya? Y aquí yo ya puedo observar cuántos maíces me indica un medio. ¿Cuántos maíces me indica un medio en este caso? En el primer ejemplo, 6 maíces. ¿Cuánto representa la cantidad de maíces de 2 tercios? En este caso, 12 maíces, ¿cuánto equivale a 2 tercios? Si contamos las 2 partes, ¿cuánto es 4 más 4? 8, entonces, ¿sí? 8 maíces equivale a 2 tercios. ¿Y cuántos maíces equivale, en este caso, a la cantidad total que son 12, a 3 doceavos? Me equivale solamente, ¿cuántos? 3 maíces. Ahí me indica la cantidad de maíces que equivale de acuerdo a la fracción que observamos en este problema. Ahora, las representaciones de los estudiantes se pueden dar de diversas formas. No solo pintando la parte correspondiente, sino también señalando, como lo estoy haciendo aquí, o separando las partes. También la podemos separar, ¿sí? Para que ustedes la vean de manera adecuada. Pero aquí creo que es una forma muy simple para que ustedes puedan entender y representar el problema que se ha planteado. Ahora, vamos a completar el cuadro. Dice, alimento. ¿Cuál es el alimento? El maíz. Muy bien. ¿Qué cantidad hay de maíz? 12 maíces, 12 semillas. Entonces,
¿qué representa un medio? ¿Cuántos maíces representa un medio? Aquí vemos, por ejemplo, aquí lo tenemos que lo hemos pintado, ¿sí? ¿Cuánto? Ahí están las dos partes divididas, la misma cantidad en cada lado, y cuánto equivale la parte que se ha tomado, que es, en este caso, el numerador 1. ¿Cuántas maíces hemos pintado ahí? 6 maíces. Entonces, un medio equivale a 6 maíces. Ahora, el segundo, 2/3. Ahí hemos tomado dos partecitas, porque eso me indica el numerador. ¿Y cuántos maíces me indican las dos partecitas? Contamos, 4 arriba y 4 abajo. ¿Cuántos son? 8 maíces. Entonces 2/3 representa a 8 maíces. Y finalmente 3/12 igual he tomado 3 partecitas. ¿Y cuánto equivale entonces 3/12? Equivale a 3 maíces. Entonces 3 maíces de 12, ¿sí? Entonces 8 maíces de 12. Perdón, en el primero 6 maíces de 12, que equivale a un medio. 8, en el segundo 8 maíces de 12, que equivale a 2/3, y finalmente 3 maíces de 12, que equivale a 3/12. Ahora ya podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el numerador de una fracción? A ver, vamos a recordar qué es el numerador. Recuerden que el numerador está arriba y el denominador está abajo. Entonces, ¿qué es el numerador de una fracción? El numerador de una fracción, en este caso, es la parte que se va a pintar o se va a tomar de la fracción. ¿Y el denominador? El denominador es la parte en que se va a dividir la unidad en partes iguales. ¿Sí? Esto está en la parte de arriba, en la información que les he dado. Hay que recordar. Ahora, ¿en cuántas partes han dividido los 12 maíces? En el primer ejemplo, ¿en cuántas partes lo he dividido? En 2 partes iguales. En el segundo, ¿en cuántas partes? En 3 partes iguales. Y en el tercero, ¿en cuántas partes? En 12 partes iguales. Ahí me está indicando cuántas partes he dividido cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántos han tomado de esas partes? ¿Han tomado qué quiere decir? El que está pintado o el que está sombreado. A ver, en el primero hemos sombreado una partecita, en el segundo hemos sombreado 2 partecitas y en el tercero hemos sombreado 3 partecitas, ¿sí? O hemos tomado 3 partecitas. Entonces, allí nosotros a través de el desarrollo de este problema, hemos podido nosotros completar estas preguntas. Ahora, planteamiento de otro problema. Aquí le planteamos un problema y este problema vino en la prueba diagnóstica. Dice, Fermín hizo un arreglo con globos. Algunos globos tenían diseño de estrellas, como observan ahí ustedes, y otros globos eran de color gris. Observa, ahí vemos que hay globos de estrellas y globos de color gris. Ahora, debemos contar cuántos globos hay en total aquí. A ver, contemos. Muy bien, ya lo tienes. Entonces la cantidad de globos, que es el todo, me indica las partes que debo dividir mi unidad. Entonces sería en... ¿cuántas partes voy a dividir mi unidad? Es la cantidad de globos que me indica aquí. Ya lo tienes. ¿Qué número es? Muy bien, 8. Eso es la cantidad de globos, 8 globos. Y recuerden que esa es la cantidad de partes que yo voy a dividir mi unidad. Ahora, los globos con diseño de estrellas son... ¿cuántos globos de diseño de estrellas son? Cuenten y coloquen el número. Y los globos de color gris, ¿cuántos son? También está fácil, escríbanlo ahí. Ya ustedes saben, solo deben de contar. Ahora, me pide que del total represente los globos, ¿eh? Me pide que del total debo representar yo los globos. ¿Del total de qué? Del total de los 8 globos en este caso. Ahora, el conjunto de globos. Ahí debemos de colocar la cantidad de globos que hay. Ya sabemos cuánto hay. Aquí vamos a representar entonces la unidad dividida en partes iguales, que es el total de globos. Ya tú sabes cuántos globos hay. Luego, en cada parte, dibujemos los globos que observan en la imagen. Y finalmente tomamos la cantidad de globos de color gris. Entonces yo voy a empezar a dividir. Aquí ya los he hecho yo, en este caso el rectángulo. Y ustedes tienen que dividirlo en ¿cuántas partes? Muy bien, en 8 partes, pero partes iguales, no se olviden, para que sea una fracción.
Si no lo dividen en partes iguales, entonces no estamos hablando nosotros de una fracción. Entonces, en 8 partes iguales, ustedes deben de contar los cuadritos, exactamente tienen que dar. Aquí da exacto. Ahora, de esas 8 partes, a mí me piden que solamente tomemos los globos grises. Entonces yo pinto la cantidad de globos grises. Ahora, allí yo ya puedo representar mi fracción de la representación gráfica que yo he hecho. ¿Y cómo? Recuerden que el denominador es la cantidad de partes en que se ha dividido esta unidad. Y ya saben cuántos globos es el total. Y el numerador viene a ser la cantidad de globos grises en este caso, que es la parte que se ha pintado o se ha tomado. ¿Ya? Recuerden que en cada espacio deben de dibujar un globito. Pero los globitos, y recuerden que tienen que ser los globitos grises y los globitos con diseño de estrellas, y solo deben de pintar lo que les están pidiendo, que son los globos grises, nada más. Eso es lo que van a tomar. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿En cuántas partes se han dividido los globos? Fácil, ya lo saben ustedes. ¿Qué término de la fracción me indica las partes divididas? ¿Qué término? ¿Numerador o denominador? ¿Y cuántas partes se han tomado? De estas partes me indica también. ¿Sí? Entonces, me indican si es el numerador, me indican cuántas partes, y si es el denominador, cuántas partes. Ya ustedes saben que el numerador está en la parte de arriba y el denominador está en la parte de abajo. Ahora seguimos aprendiendo. Debemos desarrollar nosotros las actividades del cuaderno de trabajo de quinto grado, las páginas 43 y 44, para poder fortalecer los aprendizajes del día de hoy. De eso ustedes me van a enviar fotos. Muy bien. Ahora vamos a evaluar tus aprendizajes. Recuerden que aquí marco con un check si yo he cumplido con estos criterios. Ahora, hay una actividad de extensión que yo debo de completar aquí. Aquí me dan la fracción y yo tengo que leerla. Por ejemplo, aquí me dan como numerador. Los numeradores se leen tal y como están, como yo conozco el número. Por ejemplo, el numerador del primero es 3. Pero ya en el denominador cambia. Yo no puedo decir 3,2. No. Leo el numerador como un número normal, que es 3. Y el 2 en una fracción indica medios. Entonces, ¿cómo se lee? 3 medios. 3 que es el numerador y medios que es el denominador. Ahora, el 5 y el 3. Yo el 5 que es el numerador, yo lo leo normal. 5. Pero el 3 ya cambia como denominador. Entonces, ¿qué sería? 5 tercios. Y así ustedes tienen que ir averiguando, ¿sí? O con ayuda de papá y mamá, para que puedan completar cómo se lee el resto de fracciones. Ahora, cuando llegan al número 10, ya se dice, por ejemplo, el 3 y el 10, se dice el numerador 3, y el denominador se indica 3 décimos, se llama, ¿ya? 3 décimos. Ahora, cuando el denominador es mayor que 10, ahora solamente se le va a agregar el sufijo avos. Por ejemplo, 7, 11 y le agrego el sufijo avos. Entonces 7 onceavos. El segundo, 8, 12 avos. Eso es lo que yo le voy a agregar cuando son mayores que 10. El 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y así sucesivamente. Yo lo leo tal y como es y le agrego la palabra avos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la representación gráfica y simbólica de lo siguiente. Aquí, primero hacemos la gráfica, 2/5. ¿Cómo represento yo 2/5? Recuerden que 5 viene a ser el denominador, que me indica las partes que yo voy a dividir la unidad, que son en 5 partes iguales. Y voy a tomar o pintar 2 nomás. Aquí le doy un ejemplo de cualquiera. Vamos a escoger una de ellas. A ver, vamos a escoger el 5/6. ¿Cuántas partes son? 6 partes. 6 partes. Hasta ahí, ¿cuántas partes voy dividiendo? 3 partes. Entonces hago una línea del centro y ahí ya tengo las 6 partes iguales. Y cada partecita va a valer un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Ahora, el número 5 me indica las partes que yo voy a pintar o voy a sombrear. En este caso, sombreo 5. ¿Ya? Ahí van 2. Con ese ya estoy cogiendo 3 sombreados. 4 con la parte de abajo. Y 5, he pintado 5
5 cuadritos, que entonces eso representa a 5/6, ¿sí? Y queda uno sin pintar. Así tienen que ser todos, dividir este rectángulo en partes iguales de acuerdo como me indica el denominador, y pintar de acuerdo también a lo que me indica el numerador. Ahora, en la parte derecha vamos a escribir la fracción en este caso, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo voy a escribir la fracción? Fácil. Arriba va el número o la cantidad que está pintada. ¿Cuántas están pintadas? 2, pues. ¿Y cuántas partes está dividida? 3. Entonces, como hay 2 partes pintadas, yo coloco como numerador el 2 y abajo coloco el número 3 porque son las partes que están divididas. Entonces, ¿cuánto equivale eso? 2/3. Ahora tú tienes que hacer cada una de las que he propuesto en esta práctica. Bien, chicos, muchas gracias. Ahora sí, a trabajar, y espero sus evidencias durante el día. Recuerden que deben de enviar sus evidencias responsablemente todos los días. Gracias.